bueno amigos, el fútbol español vivió el día de ayer un día, valga la redundancia, bastante lamentable, bastante vergonzoso, en el que nos encontramos con dos escenarios de racismo y en el que, por cierto, no estaba incluido Vinicius. ¿Por qué? Porque como siempre estamos escuchando que el problema es Vinicius, pues bueno, ayer en un partido del Rayo Majadahonda, creo que se llama, con otro equipo que no me acuerdo quién es, el portero de este equipo ha sufrido insultos racistas por parte de un aficionado que estaba ahí en la grada y también el Sevilla, un futbolista llamado Marcos Acuña, el huevo Acuña, el argentino, recibió insultos racistas. También Quique Sánchez Flores le gritaron gitano desde la grada. Un día absolutamente vergonzoso y que bueno, yo creo que tiene una explicación bastante sencilla que evidentemente viene a ser todo este caldo de cultivo que han estado creando nuestros amigos de la prensa. Ahí está el resultado de todo esto y bueno, creo que en un día perfecto en el que se han desmontado absolutamente todos los relatos que hay en torno a Vinicius y que no, que España no es un país racista, sigo creyendo que España no es un país racista. Sería imposible encontrar un país 100% racista, pero lo cierto es que en el fútbol español van muchas personas racistas y creo que ha quedado evidenciado. Vamos a repasar unas cositas. Sobre el final vamos a escuchar a Rubén Uría, que creo que es exactamente el tipo de opinión que está generando toda esta crispación y que bueno, por supuesto, vamos a seguir analizando aquí. Así que les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Por cierto, estoy viendo el partido, bueno, medio viendo, de Arsenal y Manchester City, que recuerden que ustedes estuvimos hablando hace muchos días el hecho de que la mayoría de los futbolistas del City se hayan lesionado en pleno parón de selecciones o hayan tenido problemas físicos y bueno, hoy han aparecido como si nada, todo tranquilo y de hecho muchos de ellos han sido titulares, una cosa increíble de verdad. Pero bueno, vamos a centrarnos ya básicamente en lo que les traigo para hoy porque la verdad creo que está muy interesante. Por cierto, ayer me comentaban el tema del audio, tengo un pequeño detalle con el tema del audio, creo que esta misma semana podrá solventarse, así que volveremos a escucharnos bastante mejor, por cierto. Bien, vamos a ver, por supuesto, ahora, porque me gustaría empezar con esto que publica una cuenta de Twitter y que bueno, al final me pareció realmente brillante, porque bueno, si nos vemos aquí a la pantalla, vamos a colocarlo en breve. Nos vamos a percatar, muchachos, de lo que yo les estoy diciendo. Fíjense en esto y lo que dice: da igual lo que haga, todo mal. Y pese al acoso que sufre desde hace años, el chico sigue mejorando y dejándose el culo en el campo. A este ya no hay quien lo pare. Tiene una mentalidad de hierro, no ha nacido para agachar la cabeza. Porque si nos vamos aquí, esto lo compartía la cuenta esta de Twitter del Atlético, que es más del Barça que el Atlético Cholobú, que dice: ni siquiera jugaré. Este tío, pase lo que pase, se cree el centro del universo. Qué asco de tío. Por un mensaje que decía Vinicius, que ya lo vamos a leer. Pero bueno, antes de todo eso, fíjense en lo que decía. Hoy, por lo que sea, Vinicius no saldrá a defender a Marcos Acuña tras lo ocurrido hoy. Es un hipócrita en toda regla. Y bueno, lo que comentaba Vinicius básicamente era esto. Dice: este fin de semana ni siquiera jugaré, pero tuvimos 3 casos especiales de racismo en España solo este sábado. Todo mi apoyo a Acuña y al entrenador Quique Flores del Sevilla, a Sarr y al Rayo Majadahonda. Que su valentía inspire a los demás. Los racistas deben ser expuestos y los partidos no pueden continuar con ellos en la grada. Solo tendremos victoria cuando los racistas salgan de los estadios directo a la cárcel, lugar que se merecen. Y bueno, lo que les estaba diciendo, fíjense en lo que se centran, es exactamente lo que dice este usuario. Da igual lo que diga, lo que haga Vinicius, va a estar siempre absolutamente todo mal. Es una vergüenza absoluta toda esta situación a la que han metido al pobre de Vini. Pero bueno, y aquí está lo que les estaba diciendo de la lamentable imagen que ha quedado del partido del Rayo Majadahonda. No he sabido pronunciarlo todavía bien, pero vean la imagen. Ha pasado algo con algún aficionado. Ahí era, bueno, pues aquí lo vemos claro, ¿eh? El agarrón a la bufanda de uno de los... Bueno, y fíjense en este comentario. Dice: en el Rayo Majadahonda también juegan el japonés Nakai y el peruano Jason Martínez. Y no les han insultado. Que Sarr se lo haga mirar. Seguro que va provocando o quizás quiere grabar un documental de Netflix. Es que es lo menos que se merece esta gente, que le pongan en su sitio de esta manera, porque de verdad lo que han estado haciendo es realmente lamentable. Otra de las cosas llamativas, y ya vamos a meternos un poco con lo de Quique Sánchez Flores y al finalizar con lo de Rubén Uría, es esto que me voy a mostrar en breve, que bueno, espero que no tenga copyright. Yo creo que este torneo que les voy a mostrar se llama Star Cup, me parece, pero fíjense en este gol de un chico del Barça. ¿Quién sale por él?
Corner de Pedrito, por abajo, el tiro. Fíjense el 5. ¡Gol! No hay más que mostrar, 11 segundos de pura magia y me parece curioso de verdad que con toda la que han montado, toda la campaña, los medios eligiendo su favorito y aún así no han podido erradicar la imagen de este hombre que sigue marcando una tendencia en absolutamente cualquier chico que quiera disputar un partido de fútbol. Me pareció sencillamente brutal y definitivamente no hay marketing que pueda cuando te enfrentas a un tipo como Cristiano Ronaldo. Es una cosa impresionante. Otra de las cosas que bueno, ayer me pasó un poco desapercibido es esto que les voy a mostrar. Dice Carlos Martínez, de vuelta al curro, hoy con Santi Noya, Axel Torres y Sierra, creo que este es Látigo Sierra, no tengo ni idea. En un Barça Unión Deportiva Las Palmas de nuestra liga, la propuesta de juego de ambos tienen el mismo origen, partido que promete. Y bueno, lo que les estaba diciendo, aquí se pueden fijar en este nombre que han etiquetado, Santi Noya, Mundo Deportivo, y si leemos quién es Santi Noya, Santiago Noya Sayas es un periodista español, ejerce como director del periódico deportivo Mundo Deportivo. Es increíble, de verdad, me parece de locos como en una televisión en la que supuestamente son imparciales llaman a ser un comentarista uno de los medios principales de Cataluña o uno de los medios que más defiende al Fútbol Club Barcelona, que me parece realmente aberrante este tipo de situaciones. Por algo le dicen vomitar a esta gente. Es de loco, de verdad, ya no tienen ni siquiera ningún tipo de problema en esconderse absolutamente nada, no tiene ningún tipo de sentido lo que están haciendo. Quiero que ahora sí vayamos a pasarnos a ver rápidamente lo de Quique Sánchez. En breve vamos a ver otra imagen aquí muy interesante y cerramos con lo de Rubén Uría, que la verdad me pareció increíble. Orgulloso de cada poro de mis venas que me pueda respirar gitano. Pero una cosa es ser gitano o parte gitano y otra cosa es que lo utilicen como un insulto racista. Me parece aberrante. Aquí parte del público, porque hay parte que no, se cree que puede venir aquí a decir lo que quiera. Y eso es lo que está pasando en todos los estadios del mundo. Que se creen que en los estadios se puede decir lo que uno quiera, y cuando quiera y como quiera. Y nosotros somos trabajadores que venimos aquí a trabajar en una paz, en un estadio, en un espacio en el que se nos tiene que respetar. Me parece aberrante. Me parece que en estos tiempos donde están avanzando tantas cosas y en tantos tiempos y están avanzando tantas cosas, que nos agarren para atrás y nos echen para atrás y nos digan cosas que me parece se salen absolutamente de cualquier mínimo espacio de convivencia. Me parece aberrante, lo digo. Y también digo que ha habido aficionados del Getafe que han estado en contra de lo que otros aficionados del Getafe estaban diciendo. Parece mentira. A mí que no tengan memoria las personas me da un poco igual, pero hay que tener memoria para lo que es el fútbol y hacia dónde queremos dirigirlo. A mí eso me parece que es fundamental. Creo que estoy de acuerdo, la verdad. Estoy totalmente de acuerdo en cada una de sus palabras. A mí lo que me parece curioso es que ahora todo el mundo está indignado, todo el mundo, ay, wow. Cuando llevan semanas dictándonos el discursito de Vinicius es un provocador, Vinicius hace aquello, Vinicius hace lo otro, Vinicius no sé qué, Vinicius no sé cuál. Es que es realmente ridículo y nos detenemos a pensar en este tipo de situaciones y seguramente vamos a encontrar que no es la primera vez, tampoco va a ser la última y obviamente esto hay que erradicarlo desde la raíz prácticamente, pero también hacer caso a otro tipo de casos y no pensar únicamente que esto está relacionado con un documental de Netflix. Bueno, la verdad, interesantísimo y de repito, estoy de acuerdo con Quique Sánchez, que la verdad no tengo por qué agarrarla con él, no me parece un tipo despreciable ni que haya dicho algo absolutamente nada, pero sería bueno también que si pasara esto, por ejemplo, en el campo de Sevilla, en contra, por ejemplo, de otro futbolista que no sea de Sevilla, también lo comentara. Eso lo vamos a ver, eso lo tenemos que ver más adelante seguramente, porque como siempre, cada quien tiene su oportunidad de dar sus dos versiones. Vamos a cerrar con lo de Rubén Uría, que repito, para mí es una de las cosas que han prestado para que se coloque esta situación tan tensa como está. Hay otra parte que es el comportamiento de este chico, que ya no es ni siquiera Vinicius. Este chico ya es una multinacional que se llama Netflix Junior. Netflix Junior. Todo lo comercializan. Y esto se está comercializando ya. Y él está creyendo que forma parte de una empresa en la que siempre tiene que revolverse, siempre tiene que decir la última palabra, siempre le puede dar un toque al compañero, siempre puede protestar. Pero yo creo que eso es su carácter, que no está bien, pero que es su carácter, no creo que sea una cuestión de... Pero es que la pregunta que nos hacía Baque, ¿y puede cambiar Vinicius en el campo? Yo creo que él no ha cambiado. Y es más, no ha cambiado la gente, porque es que Vinicius, desde el primer día que llegó a este país, el primero, y jugaba en segunda B, ya era así.
Increíble, muchachos, de verdad. Y como les digo, creo que este tipo de comportamiento y atención a la persona que comparte esto, porque se llama Virtudes Sánchez, me parece que es una periodista especializada en fútbol brasileño y, como ella misma asegura, es una que conoce a Vinicius, y lo que ella coloca aquí es lo siguiente: podría desmontar una por una todas las palabras de Rubén Urías sobre Vinicius, con mucho respeto y educación. Pena que a mí, la única periodista que realmente lo conoce en España, nunca me han llamado para estos debates. ¿Por qué será? Está claro que no les interesa que se diga la verdad. Incluso miente, porque de hecho el primer partido que juega Vinicius en España, en este caso con el Castilla, contra el B del Atlético de Madrid, sin razón aparente llega un futbolista del Atlético y le pega un mordisco en la cabeza, así porque le provocó ya. O sea, es que es una cosa increíble, de verdad, cómo se ha llegado al punto de mentir y de todos querer tener la razón al respecto. Pero repito, cada una de las cosas que sucedieron ayer en el fútbol español están de la mano o apoyadas por este tipo de relatos como el que acabamos de escuchar de este señor, que no tengo más palabras que añadir, que es un tremendo sinvergüenza. Pero bueno, seguiremos hablándolo aquí. Por supuesto, háganme saber sus opiniones en los comentarios. Finaliza el mes. Se viene un mes de abril sumamente clave, en el que, bueno, tendremos la eliminatoria con el Manchester City, tendremos el clásico, que seguramente nos dará una idea de más o menos para cuándo se decidirá la liga, para bien o para mal. Así que, bueno, prepararnos, porque se viene un mes full de contenido. Lo de siempre, muchísimas gracias por acompañarme. Déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video.